Muy buenas noches, amigas y amigos todos que ven este programa todos los sábados, Conversando con Luis Hermes. Muchísimas gracias por permitirme ingresar a sus hogares y sostener este diálogo permanente que ya por más de 10 años me han permitido conversar y llevarles a ustedes diferentes conceptos, opiniones del acontecer local, departamental, nacional, internacional. Hoy vamos a hacer un programa con un académico importante que ha militado durante muchísimos años en la docencia, pero que ha tenido una posición reconocida de la izquierda y que precisamente por ser mi compañero de trabajo, pero en posición contraria a la mía, ideológica y política, pero que nunca hemos tenido ninguna discusión diferente a los continuos debates que hemos librado dentro de la universidad y fuera de la universidad, lo que indica que el tener posiciones políticas contrarias no tiene por qué ocasionarnos procesos de muerte o de odio, sino por el contrario, son procesos de encuentro para luego salir riéndonos y tomarse un café, que es lo que he hecho en reiteradas ocasiones con el profesor y académico Alexander Franco, a quien le doy la bienvenida a este programa Conversando con Luis Hermes. Muchas gracias, doctor Luis Hermes. Realmente es muy satisfactorio estar hoy aquí presente en su programa. Sabemos que tenemos contradicciones, pero esas contradicciones políticas no son antagónicas, son las de compañeros académicos que tenemos posiciones diferentes frente al acontecer diario, pero precisamente en estos procesos de paz, uno de los elementos importantes y fundamentales es lograr el diálogo a unos principios fundamentales. Pensar por sí mismo, pensar en el lugar del otro y ser consecuente. En el momento en que la sociedad logre mirarse de frente y decirnos las verdades sin ningún tipo de violencia, vamos a lograr un país mejor. Sin odio. Hoy vamos a hablar de un tema que a ustedes les va a interesar. Vamos a estudiar la situación de Venezuela. Mi compañero Franco es un poco chavista. Yo no digo que sea chavista del todo. Y yo tengo otra posición. Así es que miremos estos videos. Ahora, este papel, este documento, solicitamos a los gobiernos de la región y a todos los organismos internacionales, la OEA, las Naciones Unidas, UNASUR, Mercosur, sus buenos oficios para que juntos podamos construir las garantías que obliguen al gobierno y al pueblo venezolano para que podamos como país rescatar la democracia y lograr la libertad. Ahí está bien el camión. Venezuela, jugador de básquet, becado, porque era un gran atleta. Estaba en Altamira protestando y un guardia nacional le disparó a quemarropa una bomba lacrimógena y lo mató. Agresión directa de las personas que se encuentran manifestando. ¿Qué quiero decir? Ya no solo se trata de disuadir y de utilizar los gases tóxicos de una manera pues indiscriminada, generalizada, causando pues también asfixia y afecciones a las personas, sino la utilización de la bomba lacrimógena para golpear, para impactar.
Este es el caso, por ejemplo, esto es en el estado Carabobo, esto fue el día de ayer. Este señor se llama Máximo León. Este señor, pues fíjense la agresión, al día de hoy fue curado pues médicamente la cara, pero evidentemente esto es una agresión gravísima, una violación a los derechos humanos gravísima. Well, I'm very sad for Venezuela. I'm very sad to see what's happened in Venezuela. Buenos días a todos mis queridos amigos del Facebook. Bueno, hoy amanezco destruida emocionalmente porque no puedo creer lo que está pasando en Venezuela. Lo que estamos viviendo nosotros los venezolanos, saliendo a protestar en las calles de una manera pacífica. Y han matado tantos jóvenes, han golpeado tantas personas, han abusado de tantas personas mayores, de tanta gente joven. Y nosotros no tenemos nadie que nos ayude. ¿Qué coño pasa con las entidades internacionales? ¿Cuándo van a aplicar la Carta Internacional? ¿Cuándo nos van a venir a ayudar? ¿Qué hacemos nosotros si no tenemos ni un palito en la mano? ¿Cómo se defiende un pueblo? Mucha gente dice, bueno, quédense en las calles. De bola, yo también soy la primera que digo que hay que quedarse en las calles, pero cuando veo que vienen esos asesinos, para esos colectivos que no les importa la vida, no les importa la familia, no les importa un coño, ¿cómo se queda uno a defenderse en la calle así? Dime. Necesitamos ayuda, por favor. SOS Venezuela, les pido de corazón a todos los organismos internacionales, vengan a ayudarnos, porque nosotros no podemos defendernos solo con las manos y unos pitos. Ya basta de que muera tanta gente, coño, solo por exigir unas elecciones, por exigir libertad. Dios mío, qué pecado más grande. Estos tipos van a pagarla, pero arrechamente. No va a quedarle vida para que puedan pagar todo el daño que nos han hecho a todos los venezolanos. Dios los bendiga. ¿Y saben qué? Hoy voy a la puta calle otra vez. Por eso yo quise estar al lado de Cilia, al lado de Nicolás Maduro y en este cielo de Venezuela, diciéndole a Chávez que no nos cansaremos de decir que hoy lo que Colombia recibe como fruto de la construcción de la paz se lo debemos a ustedes. Chávez, mil veces Chávez, Chávez, mil gracias Chávez, Chávez, millones de Chávez, porque nosotras, las mujeres que hemos sido las principales víctimas de la violencia de la guerra de 52 años en el país, hoy, presidente Maduro, levantamos nuestra voz con ardentía para decirle que jamás tendremos cómo pagar lo que ustedes han logrado hacer por nosotros. Que nadie lo oculte, que no lo traten de ocultar, porque millones de seres humanos en Colombia no dejaremos ni que la memoria de Chávez se muera, ni que la memoria de Chávez desaparezca. El Chávez solidario, el Chávez generoso, el Chávez amoroso, el Chávez que lo dio todo por la paz de Colombia hasta en el último momento de su lecho de muerte. Hermanos de esta tierra, soy el capitán Guardia Nacional activo Juan Carlos Caguaripano, y lo que hoy pretendo expresarles por esta vía, debo aclarar que no obedece a intereses partidistas, políticos ni económicos de ningún tipo. Lo que hago es un llamado a la reflexión, y lo hago convencido de mi deber como humilde venezolano y como el más sencillo de los guardias nacionales. Un guardia nacional que ama a este pueblo y que le duele, como a la mayoría de los nuestros, el futuro de nuestro país, el futuro de nuestros hijos. Porque nosotros, los militares y civiles de este país, somos definitivamente iguales. Y como iguales estamos siendo testigos de una cadena de eventos sociales, económicos y políticos que día a día trastornan la vida y la armonía de todos los venezolanos, que empobrecen cruelmente al ciudadano común y que agudizan un odio fratricida entre los hijos de una misma patria, que hoy se matan unos contra otros.
Esa no es la naturaleza de los hombres y mujeres de este país. Por el contrario, nosotros somos personas solidarias, brazos abiertos, sin discriminaciones, sin xenofobias de ningún tipo. Pero el desgobierno y sus amigos políticos de los últimos tiempos han alimentado la intolerancia entre nosotros mismos. Y mientras tanto, muchos seguimos como pasivos espectadores del desastre. Compañeros, civiles, militares y policías mueren a diario, además de las torturas y humillaciones que han sufrido nuestros jóvenes estudiantes. Y ahora también nuestros compañeros de armas, militares, que son víctimas del secuestro y la tortura por parte del gobierno. Y nosotros, la mayoría de la Fuerza Armada, no debemos, ni somos indiferentes, como ese pequeño grupo de oficiales y militares que por temor a perder sus comodidades y beneficios caminan rodilla en tierra bajo el yugo castrocomunista que hoy ejerce funciones de gobierno en este país. Hay suficientes razones para romper el silencio, para reunirse como lo vienen haciendo nuestros compañeros de armas, para buscar soluciones constitucionales de cara a la verdad, para exigir la renuncia de un presidente y de cualquier autoridad. Como ciudadano y estudiante de Derecho, veo con preocupación la ruptura del orden constitucional en Venezuela, causado por la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Es por ello que a través de esta carta fijo mi posición libremente ante el país como venezolano y como hijo mayor del defensor del pueblo, Tarek William Saab, mi papá. En primer lugar, quiero desmentir que tanto yo como mi hermana Sofía, de 18 años de edad, y mi hermano menor, de 14, hemos recibido algún tipo de amenazas. Hago esto motivado por los principios y valores que me enseñó mi papá, cosa por la cual te agradezco. En segundo lugar, condeno la brutal represión por parte de los cuerpos de seguridad de la nación, de la cual fui víctima el día de hoy, como también lo fue Juan Pablo Pernalete, de 20 años de edad, estudiante universitario a quien le quitaron la vida debido al terrible e inhumano uso de los gases lacrimógenos luego de que sufriera un impacto en el pecho. Ese pude haber sido yo. Por último, me dirijo directamente a mi papá. Papá, en este momento tienes el poder de poner fin a la injusticia que ha hundido al país. Te pido como hijo y en nombre de Venezuela, a la cual tú sirves, que reflexiones y hagas lo que tienes que hacer. Te entiendo, sé que no es fácil, pero es lo correcto. Termino pidiendo a los medios de comunicación y a los políticos que respeten mi privacidad y la de mis hermanos. Caracas, 26 de abril de 2017, Gibran Saab Fornino, cédula de identidad 21.706.886, venezolano, muchas gracias. Bueno, como podrán darse cuenta, la situación en Venezuela es supremamente complicada. Una confrontación que posiblemente puede llevar a una guerra civil. Un país totalmente dividido. Un 40% o un 35% con el respaldo de las fuerzas militares y policiales y con los llamados estos grupos pues que ha armado Chávez, civiles, más de 500.000 civiles en armas que se llaman los famosos colectivos de ciudadanos en defensa de la revolución bolivariana, que asusta y que pone desde luego en alarma a todos los países vecinos, particular y concretamente a nuestro país, porque somos países hermanos, liderados bajo la égida de Simón Bolívar, y que por razones de típica política y por una búsqueda de estructuras de poder
coloca en dificultad las relaciones internacionales, las relaciones vecinales que podemos tener. Se ha visto cómo y de qué manera este gobierno en manos de Maduro se agravó enormemente. ¿Dónde arranca todo este problema? Arranca por allá por los años 2000 más o menos, cuando Chávez ingresa al poder y empieza a convertir en realidad su sueño de crear una república bajo los lineamientos de la revolución del siglo XXI, tratando de copiar estructuras ya vividas bajo la revolución cubana. Y empieza desde ese momento con un dólar muy alto, desde luego, en razón de que Venezuela, diríamos nosotros, es el principal productor de petróleo del mundo. Y digo esto, el principal y primer productor de petróleo del mundo, porque cuando los demás países del Oriente ya no tengan petróleo, Venezuela todavía seguirá teniendo petróleo por muchísimos años más, 100 años más por lo menos. Venezuela es pues uno de los grandes jugadores en el mercado del petróleo y desde luego toda su economía está basada fundamentalmente en el petróleo. Con un petróleo bien caro, durante la crisis del petróleo, el petróleo llegó a estar por encima de los $100 barril, pues obviamente Venezuela tenía una bonanza muy grande que le permitía repartir dólares a borbotones y darle a países pobres para que pudieran estar acompañándolo. Pero en la medida en que se cae el petróleo por la actitud tomada por los países orientales productores de producir más petróleo y frente a la ley de oferta y demanda, pues obliga, obviamente si hay mucha oferta, pues obviamente la demanda va a disminuirse y el precio se tiene que disminuir para poder competir. En esa manera Venezuela entra en una crisis horrible. Y al lado de eso, luego de la muerte de Chávez, quien por lo menos supo interpretar de mejor manera la situación venezolana, entró Maduro a reemplazarlo y desde aquella época Venezuela ha vivido las peores crisis que sin duda alguna van a terminar, ya van muchos muertos, pero que sin duda alguna va a terminar en una masacre, en una ola de sangre horrible, porque Chávez no va a querer entregar, Maduro no va a querer entregar el poder. Los militares, aunque están divididos en alguna de las bases, en los mandos medios, ya ven ustedes cómo allí presentamos a un capitán, que es la oficialidad inferior, quejándose y diciendo del trato que están recibiendo quienes están pidiendo o que se les está retirando al gobierno, que son perseguidos ellos y sus familias. En Colombia ya van más de 258 militares pidiendo asilo. Se está estudiando su posibilidad de que se los pueda recibir y se les pueda dar asilo bajo la situación de que no están de acuerdo con lo que está aconteciendo. Pero hay militares de alto rango inclusive que también se han retirado y han sido perseguidos, se han tenido que marcharse de Venezuela. Pero otros están muy cómodos porque han recibido cualquier cantidad de recursos económicos en dólares y tienen su plata afuera y se sienten muy bien con la situación que están viviendo. La estructura del mando unificado de Chávez se ha ido resquebrajando en la medida que las diferentes marchas siguen avanzando. El trabajo realizado por Capriles, realizado por Lilian Tintori,
realizada por Ana Corina, en fin, por todos estos líderes, ha ido dando los resultados de que cada vez el pueblo de Venezuela se solidariza más con lo que está pasando. Y la muerte de Juan Pablo Perlate, muchas muertes, pero esta fundamentalmente, ha dado al traste con que la gente no se siente bien y están dispuestos a morir antes de dejar que Maduro siga en el poder. Pero tanta gente en armas no va a ser muy fácil que ellos, que se sienten cómodos, vayan a entregar el poder, porque saben que los van a juzgar, porque lo que están haciendo con Venezuela pues no es de lo mejor. Y por otro lado, para darle la palabra aquí al compañero Alexander, encontramos que la falta de comida en Venezuela, la falta de trabajo, que no hay que hacer en Venezuela, ha llevado a una situación como la que ustedes han visto. Si ustedes vieran la gente cómo llora, cómo grita, cómo sale a buscar comida, profesionales que vienen a Colombia a vender su cuerpo, profesionales, mujeres profesionales que vienen a Colombia a vender su cuerpo para poder tener un pan, para poder llevar a su familia. Es decir, la situación en Venezuela es muy complicada. Alexander. Bueno, yo parto de un principio fundamental y es lo que está ocurriendo en Venezuela. Está enfrentando a dos modelos. Por un lado, un sector de la alta oligarquía que se encuentra en la oposición por personajes que en la Cuarta República fueron causantes de esa gran masacre del pueblo venezolano en la época del Caracazo. Nosotros no podemos olvidar que en el momento del Caracazo, aquel 27-28 de febrero de 1989, fueron muchos los venezolanos y las venezolanas que murieron en las calles, fusilados, acribillados por un ejército que respondía a los intereses de un modelo neoliberal y en defensa acérrima de la propiedad privada. Ese elemento es importante para partir y comprender que ahí en Venezuela en este momento se están enfrentando dos modelos políticos, sociales y económicos. Por un lado están los compañeros del Partido Socialista Unificado de Venezuela, en cabeza de Diosdado Cabello, del presidente Maduro, constitucionalmente elegido por el pueblo venezolano, no impuesto por ninguna oligarquía, sino elegido por el pueblo venezolano, que esa oligarquía venezolana no le perdona que haya pasado de ser un obrero a ser el presidente de una república. Y por otro lado, una oligarquía que perdió, ¿cierto? Perdió o va perdiendo paulatinamente ese poder que tenía antes de 1989. Por otro lado, nosotros vemos que los videos que se presentan en los medios de comunicación en forma mediática van fundamentalmente encaminados a mostrar esas supuestas grandes movilizaciones de la oposición, movilizaciones en las cuales lógicamente han habido muertos, pero no todos los muertos son de la oposición, no todos los muertos son de personajes que participan en esas confrontaciones, son también de la oficialidad que son asaltados, ¿cierto?, golpeados por aquellos desadaptados que en determinado momento salen a protestar en contra del gobierno constitucional de Maduro. Policías de la Guardia Bolivariana asesinados, marchas en donde supuestamente no han sido en cierta medida disueltas con gases lacrimógenos, pero yo me pregunto, en Colombia
cómo golpean a nuestros campesinos. ¿Cuántos campesinos mueren en las marchas campesinas? ¿Cuántos indígenas son golpeados, ¿cierto?, en nuestras marchas? ¿Y cómo disuelven las marchas en Colombia? Si nosotros vemos las marchas de los estudiantes en Colombia, por ejemplo, ¿en qué momento usted ha visto en una marcha a un estudiante con una máscara antigás, como la que se ve en Venezuela, a los opositores con máscaras antigases que se las cambian continuamente? Hemos visto nosotros eso, hemos visto eso nosotros aquí en Colombia. Hemos visto en Venezuela la cantidad, lo que se está viviendo en Colombia con nuestros niños que mueren de física hambre o que mueren en las puertas de los hospitales. No lo hemos visto, no lo hemos visto. Entonces está en juego, planteo yo, por un lado la burguesía y por otro lado sectores del pueblo venezolano que están defendiendo los derechos adquiridos. No, yo estoy de acuerdo que hay los modelos políticos y sociales y la construcción de un país debe apuntar hacia la búsqueda de la reivindicación social para la comunidad, pero no a la opresión. Lo que se está dando en Venezuela, porque usted habla de que un gobierno opresor contra un gobierno obrero. En Polonia, Lech Wałęsa, ¿de dónde salió? Lech Wałęsa es un resultado del obrerismo. ¿Y qué hizo Lech Wałęsa en Polonia? Reivindicó la situación y no hubo ninguna ruptura entre quienes tienen los medios de producción y quienes venden su fuerza de trabajo. Es que no se puede pensar que hay que aniquilar a quienes tienen los medios de producción sobre pretexto de que los pobres tienen que llegar al poder para ellos detentarlo y hacer una cosa diferente. No, ese no genera, ese es un modelo que está fracasado. Cuba fracasó, por eso el presidente Santos en su momento le dijo al mismo presidente Chávez, a quien se había convertido en su mejor amigo, que entre otras cosas, esa fue una de las causas de las rupturas entre el presidente Uribe y el presidente Santos, ya Santos electo presidente de la República. Y recuerdo tanto una anécdota que el mismo Uribe lo narra, y yo no soy seguidor de Uribe, por el contrario, me parece un ultraderechista que raya también en ser un dictador prácticamente. Y dice él que cuando el presidente Santos le mostraron quiénes iban a ser los invitados y necesitaban que Chávez iba a venir a la posesión, pues el presidente Uribe dijo que mientras yo sea presidente de la República, aquí no viene. Es una postura. Hay posturas que se asumen y se respetan. Pero en cuanto se refiere a una nación, yo no creo que un pueblo progrese persiguiendo, cuando se llega al poder los de abajo, van a llegar a convertir en mejor país persiguiendo a los ricos. Mire, le voy a contar, en Uruguay llegó un montonero al poder, ¿cierto? Tupamaro. Un Tupamaro al poder, perdóname, llegó un Tupamaro al poder, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Él mismo reconoce que se habían equivocado y hizo lo contrario. Buscó la convivencia contra quienes tienen los medios de producción y el obrerismo. Eso fue lo que hizo José Pepe Mujica. Quiere decir que no es porque sea pobre, no es porque sea obrero, es porque la forma en que maneja su gobierno, en una forma corrupta, le hace daño a la nación y ha llevado a un país próspero a la miseria, al abandono. Es que lo que se ve allí, eso no es mentira, de que en los anaqueles no hay comida. Pero es que son los videos de la oposición, ahí no está, y eso es lo que han hecho nuestros medios de comunicación, en forma mediática, mostrar los videos de la oposición. Sería interesante que se mostraran los videos de la juventud, que se moviliza en apoyo a Maduro, eso, de los grandes trabajadores que se movilizan en defensa del presidente Maduro y el modelo. Con todos los anaqueles de todos los almacenes llenos de comida.
Hombre, el bloqueo, no, hombre, eso no el es bloqueo, verdad. todo lo que se ha recuperado a través de la revolución bolivariana, cuando se descubren en grandes bodegas, por ejemplo de la Polar, cómo esconden los alimentos y el gobierno bolivariano No es que los tiene que no es que los buscar escondan, una alternativa. es por la devaluación. Es casi, la devaluación en Venezuela está en el 700%. es casi el mismo modelo que se hizo cuando tumbaron al presidente Salvador Allende. Eso está totalmente copiado. No, pero está totalmente copiado. Y lo que pasó en Polonia hay unas circunstancias diferentes. En Polonia el socialismo quizás fue impuesto por parte de la Unión Soviética y lógicamente el pueblo de Polonia no estaba pidiendo socialismo. El socialismo le llegó impuesto por la Unión Soviética. Cuando algo se impone, trata de desbaratarse. En Venezuela y en Cuba los modelos fueron totalmente diferentes. ¿Y en Uruguay? En Cuba fue totalmente, y en Uruguay fue el pueblo. Es que ¿cuántas elecciones han llevado a cabo? ¿Cuántas elecciones han llevado a cabo en Venezuela? No, pero en Uruguay, ¿Cómo el pueblo, cómo el gobierno se ha sometido? ¿Cómo el gobierno ha llamado a las votaciones, a las elecciones? Lo que sucede es que en Venezuela nosotros somos gobierno y poder, lo que es aquí Santos, ¿cierto? Santos aquí es gobierno y poder. Se critica que en Venezuela los órganos de poder están en manos del gobierno, pero ¿en qué más va a estar en manos? No. ¿Es que acaso aquel procurador o el contralor son enemigos del presidente? No, o en los Estados Unidos los fiscales que se oponen a las políticas de Trump inmediatamente lo despide, desconoce. Siga, tranquilo. Desconoce, ¿cierto? Desconoce las leyes de su misma república. Y es muy ver cómo todos los países productores de petróleo que se levantan en la defensa de su soberanía nacional, de sus recursos, inmediatamente pasan a ser enemigos de los Estados Unidos y empiezan en forma mediática a generar una propaganda de desprestigio de esos gobiernos. Miren lo que pasó en Siria, pero no mostraron las grandes movilizaciones que hicieron en Siria de apoyo al presidente, pero se presentaron un supuesto ataque con armas químicas, no investigado, no profundizado quién fue el responsable, y inmediatamente Estados Unidos da la orden de bombardear a un pueblo soberano, un pueblo independiente, un pueblo que ha buscado la defensa de sus recursos naturales. Y eso mismo está pasando en Venezuela. Alexander, no podemos tapar el sol con el dedo. Lo que se ve en los diferentes videos es clarísimo. En Venezuela la gente está pasando hambre. Si no, demuéstreme usted el río de gente pasando no solamente por los caminos regulares de relaciones internacionales entre Colombia y Venezuela, sino por trochas, por los ríos. En Colombia tenemos, claro, usted me va a decir, pero es que antes se fueron de Colombia un poco de millones de personas. ¿Y de Colombia cuántos se van para Venezuela? A Venezuela. ¿Sabe usted cuántos colombianos? Estoy en uso de la palabra ahorita. Se fueron de Colombia a buscar trabajo a Venezuela. Sí, señor, pero a buscar trabajo a Venezuela en condiciones diferentes, no perseguidos. No. En Venezuela usted habla de que los poderes están separados. No. En Venezuela nosotros tenemos en nuestra constitución política a Colombia como un Estado social de derecho, constituido en forma de república, y dice que la soberanía reside en el pueblo y que de él emana el poder. Quiere decir que el poder es del pueblo y las ramas del poder están totalmente constituidas y separadas. La rama legislativa y los legisladores legislan y hacen lo que tienen que hacer. La rama ¿Pero a quién ejecutiva, representan? ¿A quiénes representan la rama esos grandes ejecutiva legisladores? hace lo que tiene que hacer y la rama judicial juzga. Están totalmente separadas. Allá, fíjese usted lo que hicieron. El Tribunal Supremo de Justicia revoca al Consejo Nacional. Imagínese usted. Perdóneme, yo termino. Lo revoca. Y cuando la fiscal le dice, y cuando los países amigos de ellos le dicen que eso está mal hecho, vuelven a contrarrevocar la medida tomada contra el Congreso. ¿Eso dónde se ha visto?
Eso solamente ¿Y qué se puede pasa pensar en Brasil? Venezuela. ¿Qué pasó en Brasil cuando un Brasil, congreso destituye a una presidenta legalmente elegida pero y que mire, luego se demuestra que pero- no tenía nada que ver No, con el señor, proceso de corrupción? por el contrario. Y A la- el presidente la- que perdóneme, lideró Dilma Rousseff está siendo investigada. y el presidente que lideró la institución de la compañera Dilma, ¿dónde está? Está siendo investigado y está. Hoy el presidente del Brasil dice que Dilma no tenía absolutamente Pero nada que ver con me procesos está de dando usted la corrupción. razón, me está dando usted la razón. Y la tumbaron un Me está dando congreso. usted la razón de lo que significa aceptar ¿Qué pasó? el imperio de la ley. El imperio de la ley es que se impone. Pero en Venezuela. ¿Pero cuál ley? Maduro. ¿Cuál ley? Maduro. La ley. Ahí está en del juego. Estado. O la ley de la del burguesía pueblo, o la ley de los del pueblo, trabajadores. La ley que pone el pueblo. No la ley que pone el pueblo. Maduro está masacrando a la comunidad. Totalmente ahora, falso. Ahora, venga. Es falso. ¿Quién lo dice? Es falso lo que vimos a Maduro armando a lo que se llaman ellos los colectivos. Hay que armarlo, los comités de 500,000. defensa. ¿Usted Comité cree de la que las defensa. armas de la República, Comité de Defensa de la Revolución, lo no, mismo perdóneme, que las Estado armas acá. de la República? ¿O es que el Estado colombiano cómo se defiende? No, pero es que no se defiende entregándole ¿Cómo las se armas. defiende? No se defiende entregándole las Y, armas a los particulares. y el vínculo del ejército con los paramilitares. Pero aquí los están juzgando justamente Juzgando. por eso. Se los ha juzgado por eso. Los falsos Para que usted vea positivos. pero se están juzgando por eso. La picota, a donde están los parapolíticos y los corruptos de cuello blanco, Pero- los que han robado, se convirtió en una sucursal de Andrés Carne de Res, el hotel el restaurante más caro de Bogotá, donde piden sus comidas con unos grandes privilegios y muchos se van para su casa por cárcel con la piscina extendida y no hay juzgados, no hay nada. Sería importante, doctor Hermes, que se hiciera un programa sobre también la realidad colombiana. Es que mire, yo tengo unas estadísticas frente al desarrollo de Venezuela y he tenido la oportunidad de estar en Venezuela. Hay casos tan importantes del Teatro Teresa Carreño, que es un teatro en Venezuela como el Teatro Colón aquí en Bogotá, en donde únicamente podían entrar los ricos. Y a partir de la Revolución Bolivariana, ver unos obreros viendo obras de teatro en el Teresa Carreño. Entonces, eso no le gusta a la burguesía, que nosotros compartamos espacios democráticos frente a la posibilidad que tenemos nosotros también de llegar ahí. Eso no les gusta a ellos. La salud en Venezuela no es una mercancía como es en Colombia. La salud es gratuita, es un derecho, es una obligación. Usted del consultorio sale con sus medicamentos, no sale con la fórmula puesta en la cabeza a ver cómo la va a ir a comprar. Allá usted sale con sus medicamentos y totalmente gratuito. Usted simplemente dice gracias y lo atiende. Que sea buena o mala, no sé porque no soy médico. Doctor Alexander, no me haga dar risa. Lo que nosotros vemos es que no hay ni siquiera pañales para los niños. Lo que nosotros vemos es que no hay comida en Venezuela. Haciendo Lo que, lo mismo estoy en uso de la palabra. Lo que nosotros vemos en Venezuela es que no hay medicamentos. Lo que nosotros vemos en Venezuela es que los mismos médicos cubanos están huyendo de allá. Y aquí en Colombia hay cualquier cantidad de médicos que están aquí. Inclusive cuando se presentó la situación la situación que se presentó aquí en Mocoa, muchos médicos venezolanos que están aquí, que no pueden obviamente operar como médicos porque no tienen su título reconocido o certificado, estaban pidiendo permiso para ir a colaborar allá. Y muchos de estos médicos están tratando de llegar a los Estados Unidos de Norteamérica. Y las denuncias que ellos han hecho son clarísimas sobre la situación que ellos mismos están viviendo en Venezuela. Pero voy mucho más allá. Aquí en Colombia sí hay posibilidad y a la gente sí le dan la medicina. Y a la gente hoy por hoy, todos los colombianos tienen derecho a la salud y la tienen gratis, los estratos 0, 1, 2 y buena medicina y de buena categoría. Y otra cosa que le digo, aquí en Colombia, y usted y yo lo podemos decir, pero yo más que usted, yo vengo de un campo, yo soy campesino, mi madre era campesina, mi madre era
una campesina que trabaja en casas de familia. Yo fui embolador. Yo lustré zapatos en la calle. Es decir, yo estaba condenado a no hacer nada, pero tuve la oportunidad de estudiar. Este país se ofrecen oportunidades, solo que hay que tener templanza, mucha fuerza de voluntad para hacer la cosa. Y mire dónde yo llegué. Entonces no es que no puedan entrar los pobres a los teatros a ver arte. Claro que podemos, lo que pasa es que tenemos que prepararnos. Es decir, yo soy peor que un hijo de un obrero, más abajo que el hijo de un obrero, porque muchas veces no teníamos para comer y nos teníamos que acostar sin comer, porque no había nada. Y al otro día tenía que irme a la escuela sin comer. Y tuve la oportunidad de estudiar porque el gobierno me dio la oportunidad. Recibí un auxilio del ICETEX y con eso estudié yo. Usted que me conoce tanto tiempo y ya sabe cuántos años llevo como profesor, y he recibido todas las distinciones en la vida. He sido diplomático, he sido gerente de institutos descentralizados, he sido representante a la Cámara, he sido senador de la República. ¿Por qué no se va a poder? Claro que sí se puede. Entonces no es cierto que los ricos solamente eran los que iban a los teatros. Aquí vamos los pobres. Cuando queremos ir a los teatros, vamos los pobres a los teatros. Y podemos entrar a todos los teatros. Son individualidades. No, condiciones. Son individualidades. Que tienen, no, señor. No es el conjunto de los trabajadores y los campesinos. Pero son condiciones. No, es individualidad. Pero son condiciones que tiene la nación. De allí para allá es la voluntad de cada quien de querer formarse. Son las individualidades. No, ahí no es individualidad. Individualidades. Las universidades y los préstamos. Y hoy por hoy, aparte de que todos los estudios son gratuitos en bachillerato, todos. Y en Venezuela es todo y obligatorio. Obligatorio, hasta la universidad. La Universidad Bolivariana está allí. Le estoy diciendo, pero le estoy hablando que en Colombia existe todos para todos. La misma está inclusive dentro del marco de la Constitución. Artículo 67 de la Constitución. Educación gratuita hasta el grado 11. En la Constitución dice hasta el 9º, pero se extendió hasta el 11. Y va más allá. Colombia, a través de su Estado y de su gobierno, creó la universidad flotante, que hoy tiene más de 24.500 estudiantes de los estratos 0, 1, 2 y 2 estudiando gratis en las mejores universidades del país. 24.500 hijos de los pobres haciendo universidad. Aparte de que libremente pueden ingresar a todas las universidades que son del Estado. ¿Y sabe usted qué le está pasando a los estudiantes pilos que ingresaron a las universidades de la alta oligarquía en Colombia? ¿Cómo están siendo discriminados y cómo están siendo perseguidos? Pero mire lo que dice la Constitución bolivariana acerca de la educación, ¿cierto? La educación en Venezuela es un derecho humano y un deber social fundamental. Es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades. En todos sus niveles. ¿Qué pasa en la universidad? Por ejemplo, en nuestra universidad donde somos profesores. En la Universidad de Santiago de Cali encontramos que medicina, ¿cierto?, tiene buena demanda, hay un gran número de estudiantes de sectores populares, pero el 70% de nuestros estudiantes de salud son estudiantes con préstamos del ICETEX. Claro. Es decir, estudian 5 años y quedan endeudados con el Estado 10 años y salen ya deudores, como sucede en los Estados Unidos. En Venezuela o en Cuba no sucede eso. ¿Me ayuda? En Venezuela y en Cuba no sucede eso. Allá no, allá la educación es obligatoria y gratuita en todos los niveles. Entonces le contesto sobre eso. Es cierto, nosotros tenemos la posibilidad aquí. Los hijos de los pobres y muchos hijos de pobres estudian en la Universidad Nacional de Colombia, gratis. Estudian en la Universidad del Valle, gratis. Estudian en la Universidad de Antioquia, gratis. ¿Y el presupuesto de las universidades? Estudian en la Universidad de Palmira, gratis. Estudian en la Universidad de Nariño, gratis. No. Hay que tener el puntaje del IFEX para poder ingresar, primero. Segundo,
Estudiamos con préstamos del ICETEX. Yo soy resultado de los préstamos del ICETEX. ¿Y sabe cómo los préstamos del ICETEX ahora, no? Los préstamos del ICETEX, hoy por hoy, si el estudiante tiene, y oigan los estudiantes que tienen préstamos del ICETEX, si el estudiante tiene por encima del 80%, no pague el préstamo. Primera cosa. Segunda, no es cierto que el préstamo lo pague inmediatamente. El estudiante sale y no, inmediatamente, yo no dije que inmediatamente. Retorna y tiene un año muerto para empezar a pagar y devuelve con un interés que ya la nueva ley lo quita el interés del 1% que tenían que pagar, lo quita y lo devuelve en el mismo número de años que prestó la plata. Quiere decir que no le consideran prácticamente la devaluación que sufre la moneda, porque paga el 1% y devuelve el mismo valor que sirve para que otro pobre pueda estudiar. Pero lo más importante de esto es que en Colombia hay muchísima, pero muchísima oportunidad para estudiar, no solamente hacer un pregrado, sino hacer su maestría, hacer su doctorado. Usted no sabe, doctor Hermes, pero con todas las dificultades de los sectores populares para llegar a la educación, eso es totalmente difícil. Pero bueno, aquí estamos hablando del problema del ICETEX, del problema de los préstamos, que quizás sería otro tema interesante, y compañeros expertos que hablen sobre ese proceso. Venimos a hablar sobre el problema venezolano. No nos desviemos. Entonces no nos desviemos del problema venezolano. Cuando uno empieza a mirar lo que es la diferencia entre la Cuarta República y lo que vivimos a partir del comandante Chávez, cuando se empezó a plantear el socialismo del siglo XXI, ha sido una transformación impresionante, que lógicamente la oligarquía dominó a Venezuela por 150 años, y el comandante Hugo Chávez y su revolución bolivariana apenas llevan 15, 17 años. ¿Cómo vamos a pretender solucionar todos los problemas que generó la oligarquía en Venezuela? Es casi que imposible. Sin embargo, nosotros vemos que el presupuesto de Venezuela está destinado fundamentalmente en un 70% para actividades que tienen que ver con lo social, con el pueblo, en salud, que no se ve ya como una mercancía, la educación, la seguridad social, la forma de pensionarse en Venezuela. No hay tercerización del trabajo, allá no hay trabajadores tercerizados, trabajadores a término prestación de servicio, no trabajadores que pueden lograr a su pensión. Se está viviendo todo eso en Venezuela. Colombianos que se han logrado pensionar en Venezuela, hechos que no ocurren en nuestra sociedad colombiana. Vamos a ver aquí en cuántos años nos estamos pensionando. Usted tuvo la fortuna, y lo conozco, de ser parlamentario, de tener buenos cargos por su capacidad como profesional, ¿cierto? Tuvo la fortuna y logró llegar a su pensión, pero los trabajadores en estas circunstancias en Colombia no vamos a llegar, no vamos a poder llegar a esa posibilidad de pensionarnos. Pero yo veo a los estudiantes en nuestra universidad y me pregunto, yo creo que un estudiante para pensionarse en estas circunstancias tendría que reencarnar unas 6 veces, porque es casi que imposible. Entonces, en Venezuela se han logrado muchas cosas. La construcción de vivienda popular, uno va a Venezuela, ¿cierto? Totalmente gratis, y no son 100.000, como lo se hace en el gobierno colombiano, que sirve de trampolín para un personaje que ojalá no llegue a la presidencia de la República, porque sabemos todo lo que representa él. Allá son 1 millón de viviendas totalmente gratis, hechas por la Revolución Venezolana. Los policlínicos, ¿cierto? Ese hospital que la oposición atacó, iba a quemarlo con niños adentro, es una obra insignia del comandante Chávez. Es el hospital Hugo Chávez Frías, donde se atiende en forma gratuita, ¿cierto? Se atiende en forma gratuita, y lo pretendieron quemar la oposición, y en CNN y los noticieros, que sabemos a quién pertenecen esos noticieros, mostraban que era el oficialismo. ¿Cómo vamos a destruir un insignia que lo logramos hacer nosotros?
Cuando uno ve lo de NTC o uno de 24 horas, ¿cierto? Uno a veces se tiene que preguntar, bueno, ¿quién lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Qué intereses tienen ellos de desestabilizar el gobierno legítimamente constituido de Venezuela? ¿Qué buscan? ¿Qué buscan con eso? Bueno, entonces yo le contesto, mire, doctor Alexander, nosotros en Colombia tenemos una educación de muy buena calidad y buena educación. Nosotros tenemos la posibilidad aquí, no solamente de llegar a la universidad, sino de ir más lejos. Nosotros tenemos la oportunidad aquí de que si trabajamos, todos tenemos la posibilidad de llevar el bocado a nuestra casa. Nosotros tenemos aquí en Colombia la oportunidad de tener trabajo. Yo no soy partidario inclusive de las viviendas gratis que el gobierno nos entrega, pero el gobierno ha entregado muchas viviendas gratis. Creo que uno tiene que hacer un esfuerzo. Lo gratis, lo regalado, la gente no sabe. El que nada mete para que le entreguen una cosa y la recibe gratis, no sabe lo que tiene. A mí me parece que de alguna manera debía. En los países europeos no se le entrega a nadie vivienda gratis. No se da vivienda gratis. En Francia se tenían unas viviendas que se llamaron viviendas comunitarias, que era donde la gente vivía. En Estados Unidos tampoco se le entrega la vivienda. Hay sitios para que la gente pueda vivir un tiempo mientras consiguen trabajo, pero vivienda gratis no. Gratis nada, es malo, le hace daño al país. La gente se vuelve perezosa. Eso es lo que pasa en Venezuela. Todo lo quieren regalado, porque como tienen petróleo, creen que no tienen que trabajar, sino que eso todo lo tienen que regalar. En Colombia, el modelo que hemos construido es un modelo republicano que bien es cierto y bien claro, están bien definidos los aparatos de Estado, del gobierno, y que desde ese punto de vista la democracia opera aquí. Por último, se nos acabó el tiempo, Alexander, y yo le quiero preguntar aquí, ¿usted cree que Maduro solamente tiene 15 segundos, va a lograr terminar con las huelgas, con las caminatas, sin seguir produciendo más muertos? Sí, lo va a lograr y va a llegar hasta el 2018, porque tiene el apoyo de los sectores populares, que somos la mayoría. Bueno, yo pienso que no va a llegar. Chávez no demora, este año no pasa. Amigas y amigos, hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que no va a llegar siempre. Y amigas y amigas, si usted no sabe, señor padre de familia, señora madre de familia, si usted no sabe dónde está su hijo, dónde se encuentra en este momento, empiece a preocuparse, porque por no saber dónde están nuestros hijos se nos está perdiendo la sociedad. Ojo vivo con esos juegos que han salido ahora, la tal ballena azul, y ya viene la otra ballena que le llaman ballena verde. Padre de familia, presten atención a esto. En este momento usted sabe dónde está su hijo, su hija. Mucho cuidado con los celulares. No le entregue celulares a menores de 14 años. Ni Bill Gates, el que sabe de esto, le entregó a su hija, como él mismo lo dijo, menor de 14 años, hasta que no tuvo 14 años, no le entregó un celular. Muy buenas noches y hasta el próximo sábado.